Nos llevaban a una oficina con un escritorio, había un oficial, y nos decían que nosotros no podíamos hablar porque era cuestión de Estado, que no se podía contar lo que se había vivido en Malvinas, como intimándonos a no hablar y a firmar una declaración que nos comprometíamos a no relatar lo que habíamos estado en Malvinas. Había una impotencia de no poder hablar. Y creo que eso también retrasó mucho el relato de la gran mayoría. Había cierta influencia de lo que fue la dictadura militar. Ante los fantasmas, ante las angustias, el mecanismo de defensa era escribir. Era contar mi historia, mi verdad. Escribir, escribir, sin buscar los puntos ni las comas. Escribir, era sacar, sacar. Y yo creo que eso fue un gran mecanismo y un gran proceso que en algún momento iba a explotar. Van a leer la historia de Edgardo Esteban, un joven soldado enviado a la Guerra de las Malvinas. Sobreviviente a la batalla, Edgardo se dedicó al periodismo, formó una familia y en un momento de su vida decidió que sus recuerdos debían tener forma escrita, la que ustedes tienen en sus manos, publicada por primera vez a principios de los años 90. Cuando el libro apareció, El silencio sobre Malvinas, culposo de la sociedad, culpable de los militares responsables de la guerra, era muy grande. El lugar común era que solo los excombatientes y sus entornos afectivos cargaban con las duras consecuencias de la derrota. Cuando volví, y al mes ya vi las alternativas de trabajo y yo necesitaba volver a mi normalidad, volver a la normalidad de mi vida y no tener esa cruz de la guerra que me angustiaba tanto. Mi hermano había comenzado a estudiar periodismo y había leído que había un lugar que era la Fundación Labat que becaba a excombatientes con cursos de fotografía. Así que con los pocos ahorros que tenía me compré una Pentax Camil y me fui a hacer el curso de fotografía. Así que ya en octubre, noviembre ya me anoté para estudiar periodismo, ya no tenía dudas. Soy periodista, excombatiente de Malvinas, tengo una familia maravillosa, con 3 hijos extraordinarios y soy hincha de River. Ya en esa idea del periodismo era como un cable a tierra importante para esta dinámica de sacar rápido la guerra y aferrarme con la vida. En el año 85, cuando ya estábamos estudiando en el círculo, tenía un compañero que era muy fanático del tema Malvinas y él me propone armar algo. Y es cuando yo empiezo a tocar y a escribir los primeros intentos de tratar de exorcizar esos fantasmas, de sacar esos fantasmas. Y yo tenía, por un lado, el estímulo del trabajo, de la radio, que fue un gran remedio, un gran camino. Pero después estaba muy angustiado, yo no me quería hacer ningún tipo de tratamiento, pero estaba tan angustiado que empecé a hacer terapia. Fue la primera vez que lloré, creo que la guerra, y lloré a mi papá, ¿no? Mi papá que fue asesinado en el 72. Pude canalizar y generar un momento de encuentro conmigo y con mi interior muy importante, ¿no? Pero todavía no estaba preparado para escribir. sepa el mundo, América, que un pueblo
con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Qué preparación tenían estos chicos que venían de la escuela secundaria, que venían de un barrio, que dejaban su familia y que entraban a la colimba y al mes y medio estaban disparando y peleando contra una de las potencias mundiales más potentes, más fuertes como el Reino Unido? Yo tenía la asignatura pendiente y tenía el libro en la cabeza. Y bueno, y entonces después encontré un terapeuta extraordinario. Me llevó a hacer terapia grupal. Y en esa construcción de la terapia grupal es cuando yo me empiezo a atrever a escribir. Porque fue como tener contacto con los otros. Estaba en Radio del Plata, era un muy buen momento mío laboral, y le pido a Biasati permiso, le muestro un poco lo que estaba haciendo, me da una licencia y me tomo un mes largo, me voy al sur. Me voy a Río Grande, donde tenía uno de mis compañeros, porque el libro no fue un trabajo individual, fue un trabajo colectivo. Fuimos 5 compañeros los que me acompañaron en el texto y en la construcción. Mis charlas con él eran charlas de amigos, donde él a veces se quedaba pensando como absorto y mirando hacia arriba, ¿no? Como tratando de grabarlo pero en la mente. O se hacían interrupciones que duraban más de lo que es la interrupción normal en una charla entre amigos, ¿no? Pero como yo intuía por dónde venía la mano, entonces eran lapsus aceptados por ambos. Y con este compañero nos íbamos todas las tardes a la playa y mirábamos hacia línea recta las Islas Malvinas, creo que son los lugares más cercanos a nuestras Islas Malvinas, y eso lo tengo todo grabado, porque agarrábamos un grabador y grabábamos lo que nos recordábamos, lo que fue las anécdotas, y sobre eso yo, como Antonio Artaud, cerraba los ojos y desde el alma escribía mis textos, ¿no? El 1 de mayo comenzaron los bombardeos a las islas. El 2 de mayo los británicos hunden el crucero General Belgrano. Ahí diríamos que no hay vuelta atrás de la guerra por la magnitud, tanto en vidas humanas, murieron 323 personas, como en términos políticos. No podés llamar a negociaciones después de recibir un daño como ese. Es una batalla. La cobardía y el heroísmo están muy cerca, salvo en las películas de Hollywood, donde aparece el bueno y el malo tan claramente expuestos. En una guerra no está tan claro. Cuando uno está luchando por sobrevivir, quién tiene la razón es lo de menos. Habíamos estado combatiendo toda la noche y a eso de las 7 de la mañana la inferioridad de nuestras fuerzas era más que evidente. Los británicos nos hostigaban sostenidamente aprovechando la oscuridad y por lo tanto impidiéndonos descansar. Y ahora que ya estaba aclarando, no daban ningún indicio de debilidad. Por el contrario, nos cercaban cada vez más y parecían contar con reservas interminables. A mí me preocupaba y me angustiaba mucho la parte humana.
de la guerra. Yo entendía lo que era la gesta y todo el mundo hablaba de la gesta de Malvinas y de lo que significaron los 73 días del conflicto bélico, pero había una parte humana que poco se prestaba atención. A partir de esas grabaciones con Sergio en el sur, de lo que significó ese reencuentro con mi historia, era la primera vez que iba hacia un contacto tan directo con lo que era el clima de la Patagonia y la cercanía de Malvinas y de toda esa necesidad de exorcizar esos fantasmas, de escupir ese dolor, esa angustia, de sacarlo. Yo necesitaba sacarlo. El tremendo realismo de los relatados nos metía otra vez a analizar cosas que considerábamos superadas. Nos sentíamos vivenciando hechos que pensábamos que teníamos en el recuerdo y que a veces no estábamos seguros que revivenciarlos hubiese sido positivo. Pero en aquel momento era un camino duro, difícil, porque era como comenzar a asomar la cabeza. Entonces costaba, había cierto temor. Hay documentación oficial de las órdenes, de cómo callar, de cómo silenciar, de cómo no hablar, pero también de cómo se estaqueaba, o de la falta de alimentos, o las muertes por desnutrición, o el tema de los pies de trinchera, es decir, todas las situaciones que se fueron dando y que está documentada. Busqué todas las revistas, todos los diarios, lo que fue durante todo el conflicto bélico, toda la información y toda la biografía, que no era muy abundante en ese tiempo, sobre lo que había sido de las 24 horas, de lo que se había recaudado a nivel de alimentos, a nivel del oro. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. La cifra alcanza a 22.874.769.000 pesos. Pero es una cifra parcial. Además de los 40 kilos que ya deben ser más en alhajas. Algunos quedaron emocionados porque vieron que Quevedo no pudo contener las lágrimas mientras nos informaba la rendición. Nuestro comandante estaba dolido y no había podido ocultar la frustración de ese final. Había llorado frente a su tropa por la derrota. Ese sentimiento de pérdida también estaba instalado en nuestros corazones. Yo no quería más guerra. Yo no quería más miedo. Por eso estaba triste. Tenía una tristeza muy honda y muy confusa. En el fondo de mí sentía que merecíamos la isla, que merecíamos el triunfo. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Sin duda que la guerra fue el hecho más público y que más consenso tuvo de los que produjo la dictadura. Más allá de que hubo oposiciones internas, hubo un gran movimiento de apoyo popular que se concentró en los soldados, sobre todo, los llamados chicos de la guerra durante el conflicto. Y por eso también el contraste con el regreso, el rápido olvido o el rápido ocultamiento más que olvido. Contra eso reacciona también Iluminados. La descripción que tiene Iluminados por el fuego del regreso de Edgardo, solo, etc., bueno, es algo que cualquier excombatiente suscribiría. Sueño doblar la esquina y ver a todos mis seres queridos, a todo el barrio y a toda la Argentina esperándome para darme una sentida bienvenida a casa. Cierro mis ojos y cuando doblo la esquina de Gaona no veo nada. Solo viento y soledad.
La misma soledad de allá, la misma lejanía. Nosotros volvimos y la sociedad nos cerró las puertas, es decir, las Fuerzas Armadas automáticamente nos ignoró, nos hizo firmar una declaración jurada. Creyendo que iban a hacer callar al mensajero, iban a distraer el debate que para mí era lo esencial, que hablar de la causa Malvinas, qué nos pasó como sociedad, qué nos pasó como país que llegamos a una guerra. Hablar de que una sociedad lleva a sus chicos de 18 años a una situación tan límite como una guerra. El porqué de eso era el debate y era el desafío. Cuando empezamos a avanzar con el libro, se lo di a leer a algunos amigos. Un amigo que se llama Eduardo Rhodes me hace un contacto con la gente sudamericana. La gente sudamericana apenas ve el libro se quedó fascinado porque era una mirada de un soldado. Se hizo muy rápido porque fueron 17 meses. Y el último capítulo desperté a la 1:20 de la madrugada y dije, ya está, ya está. Y creo que no tardé más de 40 minutos en escribirlo. Fue una luz inspiradora así de sacar y de narrar y de sentir ese reencuentro con mi mamá, ¿no? Y yo volvía vivo de una guerra, a pesar de que no estaba la sociedad argentina, de que no estaban mis amigos, de que no estaban mis vecinos, de que solo había un perro ladrando, una luz blanca, y mi mamá, que era la que me veía así cuando yo llegaba de rodillas a mi casa. Ahí apareció ese momento y esa sensación de escribir y ese relato que es el final de Iluminados por el Fuego. Ya no estoy allá, pero tampoco estoy acá. Y a nadie le importa que Edgardo Esteban haya vuelto de la guerra. A nadie le importa. No traigo la bandera de la victoria. Apenas una bandera blanca incrustada en el pecho y mucho cansancio y mucho miedo juntos. Y ahí se cerró el libro. Yo casi el libro creo que lo habré leído una vez más. Después no lo volví a leer porque yo sentí que ya estaba, que había cerrado la historia. Y si uno ve los artículos, muchos, hay uno que dice dar vuelta a la página para seguir viviendo, ¿no? Es decir, para mí era cerrar una historia. Justamente lo que yo traté en el prólogo es de rescatar el valor que tiene la figura de Edgardo, digamos. Se puede acordar o no con sus posturas, pero claramente él se puso al hombro, aprovechando su visibilidad, una cuestión que muchos argentinos no quieren ver. Eso para mí es muy meritorio. Y a la vez, por supuesto que destacar también la mirada crítica, que no reniega de la experiencia de guerra, pero dice, revisemos esto porque fuimos en una dictadura a la guerra. ¡Venga para acá, soldado! ¿Qué quiere? Solicito autorización. La primera persona que me dijo que tenía que hacerse una película fue León Gieco. Y al año lo conozco a Tristán por un documental sobre Eva Perón, La tumba sin paz. Y yo le regalo el libro a él. Le digo, esta va a ser tu próxima película. Un poco desafiante por lo que me había dicho León. Y cuando Tristán me convoca y me dice, quiero hacer una película inspirada en este libro, la única condición que le puse fue que la música la hiciera Gieco. Y nos pusimos a trabajar. Pero ahí pasaron dos cosas. Por un lado seguía haciendo terapia y por otro lado vino mi tercer hijo. También aferrarme a esa panza de la vida para meterme en la muerte, porque el libro fue duro, pero la película iba a ser mucho más intensa y más duro en todos esos fantasmas que están dando vuelta y que querían hacerme callar o hacer callar el relato de esta mirada humana. Y esas ganas de que a través de eso sea un relato para no hablar de la muerte, sino apostar por la vida, ¿no? Porque siempre el objetivo mío fue no sacar la muerte, la miseria, el dolor, la tragedia, la guerra, el horror de la guerra, sino cómo eso lo podemos potenciar en vida. Y creo que eso le ha servido a muchos de mis compañeros que han podido también resarcir sus heridas, que han podido exorcizar sus fantasmas, que han podido, desde la resiliencia, poder contarle a su familia y poder curar, ¿no? Cuando tuve el primer encuentro con Gastón Pauls, le dije, ¿vos querés ser Iluminados por el Fuego o vas a ser un soldado?
y lo llevé a Mar del Plata. Lo llevé a los acantilados en Mar del Plata, a un lugar que mis hijas lo llaman la Piedra de los Sueños, porque era un lugar que para mí es como mi refugio. Yo le dije a Gastón, sentate en esta piedra. Acá derecho están las Islas Malvinas. Yo siempre miro hacia allá, a ese lugar que me pertenece, que es mi lugar en el mundo. Si vos haces y podés lograr conectarte con lo más profundo que tenés, y lográs 15 minutos de la mirada de un excombatiente, vas a hacer una gran película. Iluminados por el Fuego no fue una película del odio, o desde la bronca, o desde la mentira, sino fue desde la búsqueda de una mirada humana, de cómo podemos mirarnos nosotros mismos al espejo, cómo podemos relatar ese relato a nuestras familias, cómo podemos salir de esa situación tan difícil que fue una guerra y apostar sin duda por la vida. A mí me parece que lo más importante que me ha dejado toda esta experiencia es seguir caminando, transitando y construyendo a favor de la vida, ¿no? Los excombatientes y veteranos de guerra también tienen mirada muy distinta sobre lo que vivieron en Malvinas. Hay un sector, diríamos el más duro, más apegado al relato épico de la guerra, al relato de gesta, incuestionable porque es por una causa nacional, etcétera, que lo impugna duramente. En otro sector hay que poner a los que se sintieron animados para hablar por primera vez de lo que habían vivido en la guerra, y el eje más crítico de la decisión política de la dictadura, no así del compromiso de los conscriptos. Obviamente que el libro no fue un libro indiferente, fue un libro que abrió un debate, fue un libro necesario para hablar sobre lo que nos pasó como sociedad. Hubo muchos sectores que prefirieron esconderse, pero por suerte creo que se fue construyendo un relato que hoy todo el mundo lo conoce, se pudo debatir, se pudo profundizar, se tardó mucho tiempo, pero sin duda que esa necesidad, que yo sentí que era aislada, sola, en primera persona, hoy es un trabajo colectivo y hoy pasó de ser primera persona del singular, de ser Edgardo Esteban, el escribió Iluminados por el Fuego, a un nosotros, a un colectivo. Y ese me parece que es el gran logro que tuvo ese libro. No es una vivencia posterior al conflicto, sino que es el relato de nuestro sentimiento en el conflicto, de los hechos vividos, de los hechos percibidos, de los hechos padecidos. Creo que es importantísimo que haya un relato plasmado en un libro y en un libro que haya tenido tanto éxito como Iluminado por el Fuego. Fue muy difícil que nos pudieran contener como sociedad. Por eso creo que hubo tantas muertes, tantos suicidios. Yo encontré un camino que me llevó a la vida, ¿no? Que me llevó a poder apostar por la vida. Creo que sin el libro hubiese sido muy difícil para mí poder reencontrarme y cicatrizar las heridas. Había sido muy generosa conmigo y es lo que le agradezco a todo lo que pude hacer, pero siempre están dando vueltas esos fantasmas, ¿no? Entonces, siempre atento. Había quienes decían que el libro lo que lograba era presentar a los excombatientes como cobardes. Había otros que decían que ese libro lo que hacía era denostar la causa Malvinas. Y estábamos los que pensábamos que era lo mejor que nos pudo haber pasado. Iluminado deja la experiencia de
Una generación que se educó en dictadura, que creció en una época de proscripciones y un alto nivel de violencia cotidiana, y que le tocó actuar en una guerra externa. Yo no soy un escritor, yo soy un hombre que escribe desde el alma, desde adentro, con la necesidad de contar. Y yo creo que hice eso, es decir, yo conté lo que pude como pude, mi verdad.